de Transporte y Obras Públicas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, estimado Darío? Buenos días, ¿cómo amaneció el día de hoy? Bienvenido. ¿Qué tal, Rommel? Un placer estar con todos ustedes a la orden para resolver cualquier inquietud que tengan. Gracias. ¿Por dónde está usted? ¿En Quito, en Guayaquil? ¿Dónde está? No, yo estoy acá en Quito. Ah, perfecto, va a ser un solazo. Mire usted, a través de la ventana va a ser un sol espectacular, así es que siempre recomendamos protector solar, unas gafitas ahí, si es que va a estar en la calle, porque hay que protegerse. Bueno, un gusto tenerlo aquí, estimado Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Hay un tema que está pendiente y entiendo que se está conversando aún de esto, dentro de estos diálogos con el sector indígena, que tiene que ver con el subsidio a los precios de los combustibles. ¿Cómo ha avanzado este tema? Esto, como es un aspecto complicado, se lo decidió, digamos, ponerlo para el final. Siguen conversando las diferentes mesas, pero ¿cuánto se ha avanzado en este tema? Entiendo que es un aspecto técnico principalmente, y allí hay algunos aspectos que rozan también lo político. Por eso es que le digo, ¿cómo está ese tema, estimado Darío? Bienvenido. Bien, Rommel, muchas gracias. Sí, efectivamente, esta mesa, la mesa número 1, originalmente estaba proyectada o coordinada para comenzar al final del diálogo de las 10 mesas. No obstante, fue la primera mesa en ser requerida para reuniones y fue la primera mesa que efectivamente se instaló ya hace más o menos un mes y medio atrás. Yo creo por la complejidad del asunto y del tema, tenemos que pensar de que el mes y medio que ha transcurrido no es un tiempo suficiente, no es un tiempo muy grande, tampoco muy largo tampoco. De hecho, estamos tratando de resolver un problema que viene desde hace unas 2 o 3 décadas y consecuentemente no es algo que se pueda resolver en 20 días. O en 30 días, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el principal problema, estimado Darío? ¿Cuál es el principal problema? Que tenemos un plazo total de 90 días para poder llegar a algún tipo de acuerdo o de sugerencia para los ecuatorianos como parte de la metodología de la mesa. Eso no significa que no se pueda requerir un tiempo adicional. Y yo creo que hasta ahora ha habido serios avances, muy buenas coincidencias, a tal punto que ya pasamos de una mesa formal ampliada, que fueron las primeras 4 reuniones. Esta mesa decidió conformar con sus propios integrantes una comisión técnica muy pequeña, apenas de 3 y 4 personas de lado y lado, para poder analizar ya unos puntos muy específicos. Te voy a decir más o menos cómo comenzó esto para que tengan una idea los ecuatorianos. En la mesa principal, las primeras 4 reuniones presenciales, se determinó el qué, es decir, qué es el subsidio, cuánto afecta, cómo se calcula, existe o no existe, quién lo está recibiendo, etcétera. Después de eso, de analizar el qué, de romper una serie de paradigmas, en ese momento se decidió que la comisión técnica que se iba a instalar determine el quién y el cómo, es decir, quién va a ser la persona o el ecuatoriano que va a poder recibir el subsidio y cómo se va a aplicar este subsidio. Aquí yo creo que lo importante, Rommel, es que luego las conversaciones nos hemos dado cuenta, obviamente, lo que ya se preveía, de que el subsidio tiene que ser focalizado exclusivamente a las personas que más necesitan y que no ha sido eso lo que ha sucedido en el pasado. Consecuentemente, yo creo que es un grandísimo avance, mucho más allá de otras coincidencias que logramos rescatar con los sectores indígenas y con las organizaciones sociales. Pero claro, ese es el asunto, claro, el subsidio para quienes más lo necesitan y el monto también del subsidio, hay que establecerlo adicionalmente. Pero digo, ¿cuánto se ha avanzado en eso? Eso es por sentido común, digámoslo así. Pero ¿cuánto se ha avanzado? ¿Hay acuerdos ya en algo? ¿En cifras hay datos de cuánto podría ser el subsidio? Siempre han existido acuerdos. Desde las primeras reuniones, si usted hace un recuento, al final de cada reunión nosotros enunciábamos un texto o un comunicado que alcanzábamos en conjunto. Y esto es importante porque uno de estos enunciados, por ejemplo, fue de que el subsidio es necesario, pero es temporal. Otro enunciado que alcanzamos en conjunto es de que el subsidio tiene que ser
focalizado hacia los que más necesitan y tiene que ser eficientemente entregado. Y ahí las organizaciones sociales añadieron en un comunicado posterior de que tiene que ser, además de ser eficientemente entregado, tiene que ser entregado desde el punto de vista técnico y económico. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se defina el quién y los criterios de elegibilidad del quién va a recibir el subsidio y quién no va a recibir el subsidio, vamos a estar de acuerdo con las organizaciones sociales y con todo el pueblo ecuatoriano de que el subsidio efectivamente va a tener que ser focalizado específicamente a las personas que menos necesitan. Ahora, la Comisión Técnica se ha reunido ya 3 veces presencialmente y aparte la semana pasada hubo una pequeña reunión solamente entre técnicos de Petroecuador y parte de los integrantes de la mesa técnica. Trabajaron 11 horas determinando la estructura de costos de los combustibles en el país. ¿Y por qué? Para sacar cualquier mito, cualquier duda de que los subsidios existen. Este año 2022, el monto total de subsidios de combustibles, que incluye gas, subsidio automotriz, industrial, etcétera, va a ascender a 3.800 o casi 4.000 millones de dólares. Rommel, esta cifra pasa de largo presupuestos totales como el de educación, que asciende a los 3.400, el de salud, 3.500, el de seguridad, etcétera. Entonces, es más del 10% del presupuesto total del Estado, ¿no? Más del 10%. Es insostenible, exactamente, es insostenible mantener estos subsidios. Y obviamente las organizaciones sociales querían saber cómo el Estado calcula los subsidios. Y esa información ya fue otorgada y ya se han dado cuenta de que el subsidio es real, existe, mucho más allá de ser un país petrolero. Los precios del petróleo no los fijamos nosotros, apenas nosotros producimos el 0.5% del petróleo del mundo. Entonces esto es un commodity a nivel mundial que se fija el precio a nivel mundial. Consecuentemente los indígenas y las organizaciones sociales ya conocen de esta realidad y ahora sí dicen, bueno, si ese es el costo de todos los ecuatorianos, casi 4.000 millones de dólares, lo que debemos hacer es focalizar eso hacia las personas que realmente lo necesitan. Pero ese es el problema, estimado Darío. Realmente poder pagar un poco más. Ese es el problema. La pregunta es cómo. Ese es el problema, es cómo. ¿Cómo lo van a hacer? Ok, si el criterio es que el subsidio tiene que ser para los que más lo necesitan y menos o no subsidio para quienes no lo necesitan, el problema es cómo. Le cuento un caso. Tengo un amigo que es un maestro carpintero muy bueno, un gran amigo de muchos años, y alguna vez fue a hacer una reparación, algo en mi domicilio, y le veo que llega un carrazo, una Ford 150, pero estoy hablando de un maestro carpintero. Y entonces le digo, maestro, ¿le está yendo bien? Dice, no, eso es para trabajar. Y entonces allí, por eso le pregunto el cómo, porque puede ser que muchas personas tienen carros, digámoslo así, de alta gama, por calificarlos de alguna manera, pero que les sirve para trabajar. También donde yo compro las verduras, las frutas, en fin, pues tienen unos carrazos, pero son de trabajo, y están cargados, y van al mercado, y yo qué sé, sacan la leche, pero no es porque sean personas que tengan alto poder adquisitivo, sino porque son sus herramientas de trabajo. Le pongo un caso nada más, una referencia nada más, pero entonces ahí la pregunta es cómo se va a focalizar, porque ya en las gasolineras usted va, le toman su placa de su vehículo, tal persona sí, ya está. Entonces ahí ya tienen el registro de cuánto consumo yo con mi vehículo, yo como Rommel Garzón o usted como Darío Herrera, cuánto consume al año, pues, ¿no es cierto? Sea el carro que sea, yo cargo extra, súper lo que sea, y ahora ya va a salir la Ecopaís con precio, no sé, también un comentario suyo de más de $3, pero digo, ¿cómo se va a hacer este tema? ¿Qué han pensado? No nos adelantemos al cómo. La Comisión Técnica en este momento está definiendo el quién. Y el quién es importante definir primero para luego definir el cómo se va a subsidiar estos combustibles, o cómo se va a focalizar el subsidio hacia las personas que más necesitan. Entonces, dentro de estas primeras reuniones hemos avanzado muchísimo sobre esos criterios para proceder a la elegibilidad de quién es la persona que va a recibir el subsidio y quién está excluido de este subsidio. El día de ayer tuvimos la mesa, revisamos muchísima información, por ejemplo, del parque automotor del país.
promedios mensuales de consumo, meses tipo, entre muchísima información adicional. ¿Cuánto consume una moto, por ejemplo? ¿No? Las motos, por ejemplo, tienen una gran incidencia en la mano de obra y en el trabajo de la gente que vive en el campo. ¿Es necesario subsidiar a las motos? No es necesario. Todas estas preguntas son las que nos estamos haciendo dentro de esta mesa técnica, de esta comisión técnica, para luego nosotros llegar con estos criterios de elegibilidad sobre a quién realmente se tiene que aplicar el subsidio, llegar a la mesa principal y decir, ok, este es nuestro resultado del trabajo, ahora sí, tomemos una decisión y propongamos esto hacia todos los ecuatorianos. Esa es parte de lo que estamos haciendo ahora, ese proceso. Recuerda una cosa, Rommel, 30, 40 años, nadie se ha puesto de acuerdo sobre esto. Es un tema muy complicado por las mismas cosas que dices tú. ¿Qué pasa con ese señor que utiliza un carro grande para una actividad de trabajo? Y aquí hay un gran desafío, y te lo voy a poner de la siguiente manera. Yo creo que uno de los grandes desafíos sobre la focalización de combustibles va a ser la formalización de muchas de las actividades productivas del país. Es decir, si yo necesito un subsidio o un incentivo, por de esta manera, para una labor específica, pues debería yo estar formalizado dentro de la economía del país. En el momento existen alrededor de unos 2 millones de contribuyentes en el SRI, pero la población económicamente activa es mucho mayor. ¿Okay? Tenemos datos sobre los consumos promedios de combustible de una familia normal, claro, y también la de un automóvil que hace Uber o que hace fletes y así, ¿no? Así también tenemos información de la informalidad sobre la compra de combustibles de vehículos que no tienen identificación y o no están matriculados y o no reciben una factura por la compra de los combustibles. Entonces, aquí hay una serie de otras cosas que no tienen que ver solamente con la focalización de este costo inmenso que es el subsidio de los combustibles, sino también de la formalización de las personas en sus actividades económicas. Un gran desafío, Rommel, pero estamos nosotros ahora en un camino, una recta, yo diría yo, con gran avance sobre el quién, y luego vendrá el cómo, y para esto en el cómo hay muchas tecnologías actuales ya que pueden facilitar el cómo se va a hacer. Pero claro, ahí también, por ejemplo... Haremos público esta información para que todos los ecuatorianos conozcan. Ahí también, por ejemplo, hay otro criterio de la clase media, ¿no? Que también dice, ¿y yo por qué no, si van a focalizar el subsidio de los combustibles, y por qué? Y la clase media dice, ¿y por qué yo no? Si es que en algún momento se podría excluir. Porque al final la clase media está pagando también más impuestos, pues. Entonces allí he escuchado varios criterios que dicen que también nosotros deberíamos, si es que están pensando en dejarnos afuera del tema del subsidio a los combustibles, si nosotros pagamos más impuestos ahora con la aplicación de la nueva ley, también deberíamos pues merecer este aporte, digamos así, que hace el Estado, porque al final nosotros estamos contribuyendo con el Estado. Y para cerrar este tema rapidito, ¿para cuándo se tendría ya lista toda esta información que estamos hablando, estimado Darío? Sí, nosotros estamos viendo todos esos criterios también sobre la clase media. Realmente tenemos que siempre pensar en qué tipo de vehículo es, ¿no? ¿Qué tanto consume el vehículo? Más allá de los ingresos de la persona, usted le subsidia es a un vehículo, ¿no? El vehículo tiene su consumo, tiene su motor, tiene su cilindraje, y hacia allá tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo óptimo? ¿Y qué representa realmente? O cómo podemos solucionar el hecho de que el subsidio actual, porque existe, vaya a beneficiar a las personas que más necesitan o a los vehículos de mayor cilindraje, ¿no? Siempre y cuando precautelando de que no tengan alguna actividad productiva. Eso lo hace un poco más complejo por la data, mucha data no existe, tenemos que recabarla, tenemos que procesarla, pero bueno, en eso estamos y parte de esto es lo que parte del trabajo de la Comisión Técnica. ¿Cuándo se va a hacer esto? Nosotros pensamos que antes de los 90 días vamos a tener ya algunas soluciones. De hecho, como te digo, ya tenemos algunas coincidencias muy importantes, pero no hay que apurarse, honestamente. Y tampoco es una varita mágica que a los 90 días usted va a tener una solución, va a decir, se acabó el subsidio o lo focalizamos y esto funciona de esta manera. Siempre estamos buscando la forma más simple de hacerlo y que beneficie realmente a los pobres o a los más pobres del país, ¿okay? Sin tampoco desmerecer el cuidado hacia las actividades productivas. Eso lo hace un poco más complejo. Pero esperemos los 90 días o antes de los 90 días y veremos desde entonces. De ahí, la aplicación en algún momento de algún tipo de focalización es un proceso que va a tomar su tiempo. No es de la noche a la mañana,
va a necesitar tecnología asociada para poderlo realizar, y es un proceso que todos los ecuatorianos vamos a ser partícipes, ¿no? Pero que en definitiva beneficiará a los más vulnerables del país. Bueno, hablemos ahora rápido. Tengo una serie de preguntas que están haciendo a través de las redes sociales para usted, estimado Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. A ver, no quiero dejar pasar este tema, ya vamos con las preguntas rapidito. ¿Qué pasa con la ejecución presupuestaria? Me llamó la atención, hay una publicación de Periodismo Público, dice aquí, gobierno sin obras, la ejecución presupuestaria en el gobierno de Guillermo Lasso es baja. A ver, vamos a ver qué pasa en su cartera de Estado. ¿Dónde está? Transporte y Obras Públicas, por aquí está, transporte, aquí está. Ejecución presupuestaria 27.88%, presupuesto devengado. ¿Qué pasa? Tienen plata y no ejecutan las obras. Ministro, ¿qué es lo que está pasando con el presupuesto? Que no se ejecuta, no se ve obras, dicen las publicaciones. Y también ya le voy a leer unos mensajes. Sí, efectivamente, el 27 algo por ciento 88 que mencionan fue con fecha de, me parece, de 15 de julio, según tengo yo los datos, o a finales de junio. Yo asumí esta cartera de Estado el 5 de julio. Desde entonces y hasta ahora, y mañana va a ser el 31 de agosto, es decir, poquito menos de 2 meses. Mañana voy a cerrar la cartera de Estado, vamos a cerrar nosotros en el Ministerio con una ejecución de inversión en el 45%, y con una inversión y con una ejecución de inversión más gasto corriente cercano al 53%. Es decir, que en este mes y medio realmente hemos nosotros consumido o devengado el 40% de todo el presupuesto acumulado del año. Pero ya se acaba el año, ¿no? También. ¿O es que Finanzas no les da la plata, no afloja Finanzas, está un poco reacio? No, no es un problema, no. La gente tiene una percepción un poco equivocada al respecto. Déjeme indicarles cómo funciona para que los ecuatorianos estén un poco más tranquilos. Usted hace un presupuesto para el año que viene, como estamos haciendo ahora para el año 2023. Entonces, esto fue realizado el año pasado. Y Finanzas planifica Ecuador, la Secretaría de Planificación, junto con Finanzas, le asignan a ustedes o al Ministerio un techo presupuestario. Para este año, el techo presupuestario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es de $363 millones. ¿Ok? Usted, en el momento que comienza el año, comienza usted a ejecutar estos proyectos. Algunos tienen estudios, otros no. Ahí hay un proceso de gestión de poner estos proyectos de estudios a contratos donde usted pueda entregar un anticipo. Cuando hablamos de devengado o de ejecutado, significa dinero que ha salido de las arcas del ministerio y que está en manos de contratistas. Eso por un lado. Pero tiene que también considerar de que por mucho que yo tenga anticipos entregados, tengo también unos contratos y unas obligaciones ya precontractuales, a los cuales nosotros le llamamos el comprometido. Y este comprometido es mucho más grande y que va a ir ejecutándose a medida de que la obra también se va ejecutando. Es decir, el contratista se le da un adelanto del 30%, comienza a trabajar, eventualmente presenta su planilla y se le va dando un poco más de dinero y ahí usted va ejecutando estos montos. Nosotros en montos comprometidos casi tenemos ya el 100% de los montos, es decir, está todo listo, asignado a 90 proyectos con flujo de caja de aquí hasta la primera semana de diciembre. De hecho, ayer justo revisaba en la noche estos datos porque me sorprendió una noticia sobre Teleamazonas sobre la baja ejecución. Y el mes que viene, en el mes de septiembre, por ejemplo, nosotros tenemos, según nuestro flujo, incrementar en por lo menos un 15 a 20% más el avance de la ejecución presupuestaria. Esto significa 75 a 80 millones de dólares más en los bolsillos de los ecuatorianos, reactivando la economía. Ahora, ciertamente tuvimos que poner esto en un flujo, afinar ciertos proyectos de los que se van a poder concluir en este año y eso le da mayor celeridad a la ejecución presupuestaria. Nuevamente, el día de mañana, 31, cerraré con un aproximado de inversión más gasto corriente en un 53% de ejecución del presupuesto total. Claro, ya faltan pocos meses para que se acabe el año, faltan 4, ¿no? Esperamos a ver cuánto llega. Pero, a ver, rapidito, tengo algunas preguntas que nos están llegando a través del Facebook. Hay varias que se repiten, son como 20, pero dice, a ver, buenos días, por favor, le pido que le pregunte al ministro hasta cuándo el presupuesto para la promoción 46 de la CTE. Estamos desesperados, padres y chicos. Respuesta concreta, dice.
A ver, por acá dice también, buenos días, pregunta el ministro, ¿cuándo estará listo el presupuesto 2020 CTE? Mucho de la CTE, para los cadetes de la CTE, presupuesto para los cadetes de la CTE. Fundamentalmente, hay preguntas insistentes sobre eso, presupuesto cadetes de la CTE, y nos pregunta también de la E35, la vía E35 de Sangolquí, ¿por qué los trabajos están detenidos y Panavial dice que no les paga? Esos dos temas, ministro, ya para cerrar. Sí, bueno, empecemos con el tema de CTE. Efectivamente, este es un asunto muy delicado realmente que nuestro gobierno heredó de administraciones anteriores. No es una muletilla, simplemente la realidad. Es decir, se hicieron las postulaciones para la educación y la preparación de alrededor de 1.200 cadetes para la Comisión de Tránsito, pero eventualmente no tuvo eso o no fue planificado acorde en gobiernos pasados para que tengan la partida presupuestaria necesaria para el sueldo de estos 1.200 cadetes. Consecuentemente, una vez que se gradúan, están listos, en ese momento dice, bueno, yo estoy listo para trabajar, ¿cómo me va a pagar? Porque así básicamente es eso, ¿no? Y eso no está en el presupuesto de este gobierno, ni estaba en el radar. Entonces, ¿cómo van a hacer allí? Entiendo el asunto, pero ¿cómo van a hacer allí? Son 1.200 cadetes, dice. Bueno, sí, nuevamente, es un tema absolutamente presupuestario, algo que no estaba, como le digo a usted, en el radar, que fue hecho o fue este programa realizado sin la suficiente precaución sobre financiar estos sueldos de estas personas, y es un trámite que se está realizando ahora en finanzas para un monto X durante este año y para poder asignar eso el próximo año. Es un monto significativo, según tengo yo la idea, los datos de lo que tengo de esta información, alrededor de 17 millones de dólares de presupuesto adicional para la Comisión de Tránsito, entonces no es un monto menor, tiene que ser adjudicado, ¿no es cierto? Nosotros ya nos reunimos con personas que vinieron representantes, especialmente las madres de algunos de estos cadetes, nos reunimos acá en Quito. Yo personalmente ese día no pude reunirme, pero el viceministro sí, le atendió a estas personas y conocimos de la problemática que existía y estamos tratando de buscar alguna solución al respecto. Pero habrá solución, o sea, la idea es que haya los recursos para pagar a los chicos, Rommel, siempre se encuentra algún tipo de solución. Quizás no en el momento, ¿no? Pero siempre el gobierno del presidente Guillermo Lazo es un gobierno serio. Por mucho que los gobiernos anteriores hayan cometido otros errores, el gobierno pone el pecho a las balas y el presidente es una persona con un gran sentido, con un excepcional sentido humano. Entonces, desde ese punto de vista se agotarán todos los esfuerzos para que esto suceda. Y en eso estamos trabajando, no te podría decir más al respecto. Ahora Correcto, sobre la E35, rapidito ya, que se nos acabe el tiempo, estimado ministro. ¿Qué pasa que no avanzan los trabajos en la E35 aquí en Sangolquí, en el Valle de los Chillos? Bien. A ver, recién se asignó recursos para este redondel, especialmente en el área de Tambillo, ahí en el valle. Ciertamente es algo que estaba parado desde el punto de vista administrativo. Nosotros hemos resuelto muchos de estos temas administrativos, no solamente para esto y para el pago de Panavial. Me parece que alrededor de 3.5 millones de dólares, que está listo el pago. Pero nuevamente han sido temas que han tenido que resolverse desde el punto de vista administrativo. De esto hemos recibido muchísimo, ¿no? El gobierno recibió muchísimo desde hace mucho tiempo atrás. El ministro Cabrera resolvió algunos de ellos y nosotros estamos resolviendo el resto. Nosotros además nos hemos reunido con las personas de Panavial, no una, dos veces, y nos seguiremos reuniendo las veces que sea necesario para poder analizar todos estos contratos, las obras complementarias que se necesitan en toda la red vial, especialmente la Rumichaca hasta Riobamba, que es esta concesión Copanavial, que es una de las más antiguas, una concesión que viene del año 1996. ¿Para qué? Para poder orientar los trabajos y las acciones hacia el ciudadano y su beneficio. Entonces estamos rehaciendo ciertos hitos, ciertos contratos, ciertas actividades que van a beneficiar a los ecuatorianos. Pero en ese caso, la E35, ¿cuándo se reanudan los trabajos o se concluye? Recordemos que se hundieron, ¿no? Aquí en Sangolquí, en la E35. Sí, nuevamente le digo, nosotros nos hemos reunido ya con Panavial para primero
subsanar cualquier tema administrativo, de informes, etcétera, para poder nosotros desembolsar los dineros necesarios para esa obra y para otras obras también. No solamente eso, hay un tema de pasos a niveles, etcétera, y siempre estamos viendo también posibilidades de nuevas concesiones viales. En este momento, el 17% de la red vial estatal del país, que es de alrededor de 10.250 kilómetros de longitud, está concesionado. Pero la idea con el presidente Guillermo Lasso es de poder subir desde el 17% a un 40% en vías concesionadas. Vías importantísimas. Una de ellas, por ejemplo, que sería vital para la provincia de Tungurahua, la Ambato Pelileo Baños, ¿no? Y yo me recorrí esa vía la otra vez, ¿no? Y esa es una de las vías que tenemos en el radar para ver si podemos concesionar y hacer una ampliación de esa vía a 4 carriles. Entonces, estamos trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos muchísimos proyectos de ampliación y de concesión en todo el país. Yo creo que es la manera de involucrar también al sector privado, de generar empleo y de generar inversión. Ok, correcto. Muchísimas gracias a Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, abordando los temas de interés y la coyuntura. Un gusto saludarle, ministro. Muchas gracias, Rommel. Que pase bien. Cuídate. Muy amable, gracias.